Bueno, en esta clase de fisiología pulmonar vamos a hablar de la regulación de la respiración. Podemos comenzar diciendo que la respiración es un proceso automático y rítmico mantenido constantemente. El mismo puede modificarse por la voluntad y de esa manera puede cambiar tanto la profundidad de la respiración como la frecuencia de la misma. En determinadas situaciones, la respiración no es un proceso regular y rítmico, y en este caso se adapta constantemente a las necesidades del organismo para aportar el oxígeno necesario al metabolismo celular y eliminar el dióxido producido durante el mismo. La respiración rítmica basal, lo que se denomina eunea, está regulada por el centro respiratorio situado en el encéfalo. La misma recoge información proveniente del aparato respiratorio y otras partes del organismo y responde, o sea, su eferencia la genera a través de la musculatura respiratoria, teniendo como respuesta final el volumen corriente y la frecuencia respiratoria que se produce. Por otro lado, el ciclo de la respiración puede ser modificado, alterado o inhibido por un número de mecanismos. Y esto va a ser reflejos provenientes del sistema nervioso central a través del hipotálamo, de áreas de la corteza, o de receptores en contacto con el líquido cefalorraquídeo, o reflejos provenientes de la periferia, dados a través del pulmón, de las vías aéreas o del sistema cardiovascular. Y acá tenemos los tres grandes grupos: el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar y el sistema nervioso central. Dos mecanismos separados regulan la respiración: el sistema voluntario y el sistema automático. El sistema voluntario se encuentra en la corteza cerebral y envía impulsos a las neuronas motoras respiratorias a través de los haces córtico-espinales. Las vías de la corteza cerebral envueltas en la respiración voluntaria evitan el centro respiratorio medular y viajan directamente a las motoneuronas alfa-espinales, como los muestra acá este gráfico. Después tenemos el sistema automático, que después lo vamos a ver más en detalle, que está en el tronco cerebral, donde hay un grupo de neuronas en el tronco cerebral que envían impulsos a las neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal cervical y torácica, que inervan los músculos respiratorios. Las neuronas motoras que llegan a los músculos expiratorios se inhiben cuando se activa la que inerva los músculos inspiratorios y viceversa. Esto es lo que se denomina inervación recíproca y se debe fundamentalmente a la actividad de los reflejos espinales y fundamentalmente a la actividad de las vías descendentes que se producen a nivel de la médula espinal. La única excepción a esta inervación recíproca es una ligera actividad de los axones frénicos, que se genera esa actividad al final de la inspiración, y en apariencia esto funcionaría como para intentar frenar, como dice acá, la recuperación elástica, que no sea tan brusca, y de alguna manera suavizar la respiración. Por último, la regulación central de la ventilación alveolar va a depender de la descarga de neuronas. Entonces veremos que tendremos el intervalo que se produce en la descarga de las neuronas, y el intervalo de tiempo va a determinar, por supuesto, la frecuencia respiratoria. Y por otro lado, la duración de esa descarga y el número de unidades motoras activadas durante cada descarga, lo cual va a determinar la profundidad o volumetría. Entonces, vimos en forma global lo que es la regulación de la respiración a nivel central, y ahora vamos a profundizar un poco el tema. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo está organizado el control de la respiración en el tronco cerebral. En el mismo existen tres centros asociados con la respiración: el centro neumotáxico, el centro apnéutico y el centro vulvar. El centro neumotáxico está formado por un grupo de neuronas respiratorias conocida como el grupo respiratorio pontino, el cual se encuentra localizado en la parte superior de la protuberancia. Tiene dos funciones, las cuales son
funcionar como una sintonía fina del patrón respiratorio y modula la actividad del centro amnéutico. La información aferente de la inflación pulmonar puede inhibir la actividad del grupo respiratorio del centro neumotáxico. Por otro lado, este grupo respiratorio puede también modular la respuesta al sistema de control respiratorio a otros estímulos como son la hipercapnia y la hipoxia. El segundo centro es el amnéutico, que en condiciones de respiración normal se encuentra inhibido por el centro neumotáxico. El mismo está localizado en la región inferior de la protuberancia, acá, y cuando funciona estimula el grupo respiratorio dorsal o centro inspiratorio vulvar e induce una inspiración prolongada o apneusis. Pero dijimos que en condiciones normales se encuentra inhibida por el centro neumotáxico. Por último tenemos el centro respiratorio vulvar, que es donde se producen fundamentalmente, donde hay dos cosas. Por un lado es donde se encuentra el patrón respiratorio y por otro lado es donde se produce la coordinación entre varias demandas voluntarias e involuntarias de la actividad respiratoria. El mismo se encuentra localizado en la formación reticular del bulbo, debajo del piso del cuarto ventrículo. Es esto. Y las neuronas respiratorias que forman parte de este centro respiratorio se concentran en dos áreas anatómicas, lo que se denomina grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio dorsal, en él se encuentran fundamentalmente las neuronas inspiratorias y en el grupo respiratorio ventral se localizan las neuronas expiratorias y también se encuentra el generador central. Ambas áreas son pares de localización bilateral con comunicación cruzada, lo que le permite sincronizar de alguna manera el ciclo respiratorio. Entonces vamos a hablar del grupo respiratorio dorsal. Se encuentra localizado en forma bilateral en el núcleo del tracto solitario, donde terminan las afferencias del noveno y décimo par, o sea, el glosofaringio y del vago. Se encuentra formado, habíamos dicho previamente, de neuronas fundamentalmente inspiratorias que se proyectan primariamente a la médula espinal. En general sirven como los iniciadores de la actividad de los nervios frénicos y de esta manera funcionar la actividad del diafragma. Regulan, la actividad del diafragma. El núcleo del tracto solitario es el sitio de proyección primaria de fibras aferentes viscerales del noveno y décimo par. Y estos dos nervios transmiten información acerca del pH, de la PSO2 y de la PO2 a través de los quimioreceptores aórticos y carotídeos y información relacionada con la presión arterial sistémica a través de los vasoreceptores aórticos y carotídeos. En adición, el vago también aporta información de los receptores de estiramiento y otros sensores en el pulmón que pueden tener influencia en el control respiratorio. En el grupo respiratorio dorsal hay tres poblaciones de neuronas inspiratorias. Una población formada por las células 1-alfa, las cuales aumentan la actividad si la inflación pulmonar es retenida. Las células 1-beta, las cuales disminuyen la actividad cuando la inflación pulmonar es retenida, y estas células podrían tener un rol en lo que se denomina reflejo de Erin-Brauer. Por último, las células P, que son interneuronas, que están envueltas en la retransmisión de actividades aferentes de los receptores de estiramiento pulmonar. Y acá están los tres grupos de neuronas inspiratorias. El grupo respiratorio dorsal son responsables de la conducción del diafragma y es probablemente el sitio de integración inicial de muchos reflejos cardiopulmonares. Entonces vamos a ver el otro grupo, o sea, el grupo respiratorio ventral, que tiene varias partes. Entonces, primero empezaremos hablando del grupo respiratorio ventral rostral. Se encuentran fundamentalmente
son en el núcleo ambiguo, son las neuronas del núcleo ambiguo, y inervan en forma ipsilateral los músculos de la vía aérea superior alta, los músculos de la laringe, de la faringe y de la lengua. Tienen funciones dilatadoras y envueltas en la respiración. Y está acá, y es el núcleo ambiguo, que dijimos cómo va a activar los músculos de la laringe, la faringe y la lengua. Después tenemos el grupo respiratorio ventral caudal, que van a estar formadas por las neuronas del núcleo retroombligua y que se van a proyectar a la médula espinal contralateral para producir la activación de los músculos expiratorios, fundamentalmente los intercontales internos y los abdominales. Es este y es este. Después tenemos el tercer grupo, que es el grupo respiratorio ventral, que es el complejo Prebotzinger, que es donde se cree que se encuentra el generador central del patrón respiratorio. Es este. Y es este, que como ven no tiene relación con ninguno de los músculos. Y por último está el grupo respiratorio del núcleo retrofacial. Contiene fundamentalmente neuronas expiratorias en un grupo de células llamada complejo Botzinger, y que la función es de esta neurona es de inhibir las células inspiratorias en el grupo respiratorio dorsal, como también algunas motoneuronas frénicas. Sería este. Muchas células expiratorias pueden no disparar en absoluto durante la expiración pasiva, como habíamos visto en otra de las clases, fundamentalmente porque la expiración es pasiva y depende del estiramiento pulmonar. Por último, volvemos a remarcar que las células del complejo Prebotzinger actúan como marcapaso y establecen el ritmo respiratorio. En relación a esto, donde se genera el generador vulvar central del patrón, podemos ver cómo está relacionado con todos los sistemas centrales y periféricos. Como dice acá, en este gráfico se evidencian conexiones aferentes y eferentes hacia el generador central del patrón. Lo que es importante es que las líneas punteadas representan las vías expiratorias, que normalmente durante una respiración amniótica permanecen silentes. Hay tres, es la inhibición del grupo de motoneurona inspiratoria, que dependía de la actividad recíproca, el grupo de motoneuronas expiratorias que van a estar estimuladas en la expiración, y el grupo de faringe y laringe que, como decimos, permanecen silentes durante la apnea. Bueno, y de esta manera hemos terminado la primera parte del control central de la respiración. Bueno, previamente hemos visto lo que ocurre a nivel del tronco cerebral y ahora vamos a ver lo que pasa a nivel de la corteza cerebral y de la vía espinal. Parte ya habíamos comentado diciendo que en la corteza cerebral se produce la respiración de tipo voluntaria y esto es fundamental para acciones como hablar, cantar, oler, toser, o sea, funciones fisiológicas. Las neuronas involucradas en este dominio pueden sobrepasar totalmente el centro respiratorio, esto ya lo habíamos comentado, y actuar directamente en las motoneuronas inferiores. Este gráfico que ya lo habíamos comentado. Por último tenemos la vía espinal, que es la vía final común, que va a desembocar en los músculos respiratorios. O sea que la proyección de los axones del grupo respiratorio dorsal, del grupo respiratorio ventral, de la corteza y otros sitios supraespinales descienden por la sustancia blanca medular e influencian al diafragma, a los músculos intercostales y a los músculos abdominales que intervienen en la respiración. A nivel de esas motoneuronas respiratorias espinales hay integración de las influencias descendentes. Habíamos hablado de inervación recíproca, que es parte de esta integración. También hay reflejos espinales locales que pueden también afectar esas motoneuronas. Axones descendentes con actividad inspiratoria estimulan el nervio frénico
las motoneuronas intercostales externas inhiben las motoneuronas intercostales internas, o sea, las motoneuronas que actúan sobre los músculos expiratorios. Por otro lado, también hay vías ascendentes que transportan información del dolor, del tacto, de la temperatura, como también de los propioceptores que pueden influenciar en la respiración. Por último, debemos decir que en la vía espinal, las fibras inspiratorias y expiratorias parecen estar separadas a nivel de la médula espinal. Bueno, como integración de todo lo visto previamente, vamos a hablar de los patrones respiratorios. Y en general, en caso de lesiones del sistema nervioso central, los patrones respiratorios, como dice ahí, pueden ayudar de una manera esquemática a localizar la zona de la lesión e incluso a sospechar la etiología. Entonces, si el tronco cerebral es seccionado acá, en lo que se ve como línea 1, que sería en la parte caudal al culículus inferior, el patrón respiratorio va a mostrar un balance normal, esencial, entre expiración e inspiración, aun si el nervio vago es seccionado. Fíjense que cuando consideremos estos 4 niveles de lesión, vamos a considerar si el nervio vago está intacto o si el nervio vago está seccionado. En este caso, el patrón respiratorio se mantiene de las dos maneras. La sección al nivel 2 ya compromete, queda involucrado el centro neumotáxico. Y como habíamos visto, el mismo actuaba, una de las dos funciones era inhibir la acción del centro amnéutico. Pero para que haya respiración amnéutica, para que se libere el centro amnéutico, también tiene que estar seccionado el vago. La respiración amnéutica consiste de esfuerzos inspiratorios prolongados, interrumpidos por expiraciones ocasionales. Como vemos, la información aferente que alcanza este centro vía el nervio vago es importante, ya que solamente se genera la respiración amnéutica cuando el vago es seccionado, como podemos ver acá. En general, la respiración amnéutica es un signo muy específico de afectación de la protuberancia inferior. Es caracterizado por una bradipnea de fondo con periodos de apnea que pueden alcanzar los 30 segundos, seguidos de una inspiración profunda. Después tenemos una sección al nivel 3, que es por encima del piso del cuarto ventrículo, en donde se mantiene un patrón de inspiración y expiración, aunque en forma irregular, esté el vago conservado o esté seccionado. Por último, si la lesión es más por debajo, el cual involucra también el centro respiratorio, la respiración cesa. Y por último, vamos a ver algunos patrones respiratorios que se ven en la clínica. Uno de ellos es el conocido patrón de Cheyne-Stokes, que es una respiración, como por definición es una respiración periódica, con alternancia de fases de aumento y descenso progresivo de la frecuencia y de la intensidad respiratoria, seguido por un periodo variable. En general se observan lesiones hemisféricas bilaterales, en la fase encefálica del coma o en algunas encefalopatía metabólica. Son respiraciones amplias y ruidosas, hasta que van descendiendo, se produce un periodo de apnea y vuelve a comenzar el ciclo. El otro patrón respiratorio es la respiración de Biot, que es una respiración que mantiene algo de ritmicidad, interrumpida por periodo de apnea, y se produce por lesiones a nivel vulvar. La respiración atáxica, que ya lo hemos visto, y la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda, rápida y laboriosa de personas con cetoacidosis diabética. Esto, como ya habrán visto, se produce porque se produce una acidosis metabólica severa que lleva a que el pulmón de alguna manera compense, y lo hace con este tipo de patrón respiratorio.